Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. Vamos a leer esa porción, es extensa, pero con la ayuda del Señor, hermanos, esperamos poder estudiarla hoy. Leemos la palabra de Dios. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, oremos y que esta palabra sea de bendición. Oh Dios, tu palabra es perfecta, mas nosotros no lo somos. Y lo comprendo perfectamente, Señor, que tu palabra es la que transforma, que tu palabra es la que da vida. Tu palabra, Señor, es la que tiene la autoridad y tu palabra es la que va a hacer que tu pueblo viva para tu gloria. Por eso te suplico, Señor, uses mi vida y que te sirvas de mí, Dios, y que en mi debilidad tú te puedas glorificar y puedas tú asirme, Señor, para aquello para lo cual tú me llamaste, Señor. Oh Padre, te ruego por favor bendigas a tu iglesia, la edifiques a través de esta exposición de esta noche, que podamos todos aprender, que podamos ser instruidos. Da a tu pueblo corazones receptivos, entendidos a tu palabra, dóciles para obedecer y danos oídos atentos a tu voz. Oh Señor, danos por favor amor por tu palabra y ayúdanos esta noche hermosa a poder digerir tu palabra y a poder saborear y poder extraer los nutrientes que beneficiarán nuestras almas y que nos ayudarán al crecimiento espiritual para glorificar tu nombre y permanecer firmes en la fe. Oh Señor, alimenta a tu pueblo que se ha reunido no para escucharme a mí, sino para escucharte a ti, Señor. Por lo cual te ruego, el texto domine mi mente, mis palabras y mi corazón, mis emociones sean dirigidas por ti, Espíritu Santo. Por favor, que tu pueblo sea edificado. Asísteme, te lo ruego, oh Señor, y pon en el corazón de mis hermanos un deseo fuerte por aprender más de ti y crecer en gracia. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por esa reverencia a la palabra de Dios siempre. El jueves pasado recordarán, y pueda que no, pero les anuncié que estábamos, gracias hermana, estábamos en el fin de la sección doctrinal donde Pablo expone la justificación por la fe. Pero no fue así, hermanos. Me equivoqué, ya que dicha sección no terminó allí. Esta sección doctrinal donde Pablo expone la justificación por la fe no termina sino hasta el versículo
31 de este capítulo 4, ya que los capítulos 5 y 6 son prácticos. Es la sección práctica donde se expone de manera práctica cómo se vive la libertad cristiana o cómo luce o cómo se modela esa libertad cristiana. Recuerden que es de eso que enfoca esta carta, la libertad cristiana. Nosotros hemos sido llamados a libertad, pero hay una advertencia, que no debemos tomar esa libertad como pretexto para vivir como queramos, sino que tenemos que observar cuidadosamente qué es esa libertad, porque ha sido mal entendida, mal aplicada y mal explicada en muchos círculos cristianos. Pero esta noche en particular, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema el peligro del legalismo. El peligro del legalismo. Y bien, la palabra legalismo como tal no se encuentra en la Biblia. Si usted la busca en la palabra de Dios o en toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no va a encontrar la palabra como tal. Ese es un término que se ha acuñado o que se usa entre los cristianos evangélicos con relación, hermanos, a reglas o sistema de reglas para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Es usado de esa manera. Entonces, el legalismo no es otra cosa sino reglas para alcanzar la salvación o el crecimiento espiritual. Y este término, en cierta manera, es contrario a la gracia, porque el legalismo totalmente es contrario a la gracia. Y es lo que Pablo está atacando en esta carta, el legalismo, de querer volver de nuevo a esos rudimentos a los cuales están volviéndose los Gálatas, y que nosotros como creyentes en este tiempo, en este contexto en el que vivimos, no debemos regresar allí, porque ya fuimos libertados, y eso es lo que enfoca Pablo. Entonces el legalismo es contrario a la gracia, y aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley del Antiguo Testamento, porque imponen cargas sobre las personas que ni ellos mismos están dispuestos a moverlas ni con un dedo. Asimismo, se lo hizo ver el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, que imponían cargas sobre las personas, de manera que para la gran mayoría de personas judías era imposible poder parecerse a ellos. Y ese era el objetivo, ese era el fin. Entonces, torcían la palabra de Dios a conveniencia. ¿Le suena? Usaban textos fuera de su contexto y lo usaban como pretexto para amparar sus posturas, que eran completamente alejadas de la realidad de lo que la ley en sí significaba. Entonces eso es el legalismo. Y la ley, como dice Pablo aquí en nuestro texto, es nuestro tutor, es nuestro ayo. Ella nos condujo a Cristo. Y eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas en el versículo 24 de este capítulo 3, del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo, para llevarnos a Cristo. Ese es el fin de la ley, llevarnos a Cristo. Y eso es lo que ha hecho la ley en nosotros también. No es inútil la ley para nosotros. La ley misma, ahora nosotros estando en el pacto de gracia, nos ha traído hacia Cristo, porque nos deja completamente a flote nuestros pecados, nos deja ver nuestra imposibilidad para salvarnos, y la única salida que vemos está en Jesucristo. Él es la única salida y la mejor salida que nosotros tenemos. A los creyentes verdaderos pueden caer en el legalismo, los creyentes verdaderos, pero en vez de eso, somos enseñados también a ser misericordiosos unos con otros. Pueda que nosotros, los verdaderos cristianos, en algún momento caigamos en el legalismo, pero nosotros no estamos llamados al legalismo o a buscar formas rigurosas para obedecer a Dios de la manera en que nosotros pensamos que debe obedecerse a Dios, sino de la manera como Dios ha prescrito que deben hacerse las cosas. Y podemos caer en eso, pero no estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a ser misericordiosos unos con otros. Ese es el fin y el propósito de nosotros, ser misericordiosos unos con otros. Tristemente, hermanos, hay algunos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas no fundamentales, no necesarias para salvación,
que excluyen a los que no piensan como ellos. Y eso lo vemos nosotros en nuestro contexto también. Y sucedía en este tiempo. Los judaizantes no creían que los gálatas habrían alcanzado el perdón de sus pecados, porque la ley no estaban guardando, porque no se habían circuncidado. Entonces ellos vienen y estorban a los hermanos en Galacia para volverlos a ese camino de reglas legalistas. Entonces, tristemente, hay algunos que ahora sostienen de la misma manera doctrinas que no son fundamentales para salvación, tales como, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, cosas por el estilo, cuándo sucederá, cómo sucederá y esas cosas. La escatología, por decir algo. Entonces, tristemente hay personas que por tener una postura distinta a la de otro, no se llevan entre sí, no se mezclan entre sí. Por eso hay cientos y miles de denominaciones, porque cada uno entiende a su manera las cosas. Pero entendemos perfectamente, según las Sagradas Escrituras, que hay un rebaño y hay un pastor y es Jesucristo. No depende de denominaciones, sino de Cristo, hermanos, porque tras Él vamos nosotros. Entonces nosotros en ningún momento y por ningún motivo debemos creernos superiores a otros hermanos o creer que nosotros hemos alcanzado un conocimiento superior que nos hace más espirituales que otros hermanos y que no nos podemos llevar entre nosotros. Eso es un peligro que va a llevar a dividirnos completamente. Y Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo en 1 Corintios? De ninguna manera. El Señor no está dividido. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero el legalismo nos divide y ese es un problema en la iglesia. Entonces, hermanos, el legalismo o los legalistas cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas y aún a sus tradiciones. Para poner un ejemplo, para que nos entendamos esta noche, algunos suponen que no debemos ver televisión. Algunos también piensan que debemos vestir ropa formal todo el tiempo. Algunos juzgan y dicen que la mujer no debe usar pantalón. Dicen otros que el fútbol es pecado. El maquillaje, por ejemplo, es pecado. Dicen los aretes, ir a la playa, celebrar el día de la madre, el padre, el día del niño, celebrar Navidad es pecado, la Semana Santa es pecado, todo es pecado, siempre y cuando sea desde el punto de vista de ellos. Pero hermanos, la verdad es que todas estas cosas tienen sus principios bíblicos normativos, eso aclaro. Todas estas prácticas y todas estas cosas tienen a la verdad sus principios bíblicos normativos, que con conciencia de ellos podemos disfrutar de la libertad cristiana. Porque uno puede ver televisión, pero eso sí, debemos nosotros seleccionar qué tipo de programas podemos ver. No es muy prudente que un padre le diga a su hijo que no vea películas de asesinato si usted le está dando el ejemplo. Cosas por el estilo, por poner un ejemplo, hermanos. Pero el legalismo se basa en estas cosas, en prohibir ciertas cosas que con conciencia bíblica podemos realizarlas con libertad, porque no son pecado en sí mismas. El problema es llevar estas cosas al extremo, llevarlas y sacarlas de manera que se vuelvan pecado, porque ver televisión no es pecado, pero puede volverse pecado. Las redes sociales, tenerlas no es pecado, pero puede volverse pecado. Vestir pantalón no es pecado, pero puede volverse pecado. Hermanos, todo aquello que nosotros con conciencia bíblica realizamos, lo realizamos porque entendemos que a nuestra conciencia no está mal, pero debemos cuidar siempre los principios normativos bíblicos, siempre, hermanos. No estamos hablando de legalismo, pero tampoco vamos a hablar de libertinaje, porque a eso no nos ha llamado el Señor. Ahora, debemos tener el cuidado de no cruzar la línea, hermano.
que nos puede llevar al otro extremo, del legalismo al libertinaje. Cuidado, porque hay una estrecha línea muy delgada entre ambos polos y ninguno de ellos es bíblico. Ninguno de ellos. Entonces tengamos cuidado, queridos hermanos, porque Gálatas 5:13, en esta carta, el apóstol Pablo exhorta esto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Observan eso claramente? Como la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido llamados a libertad, pero cuidado, hay una línea estrecha en poder torcer este pensamiento y creer que como ya Cristo lo hizo todo, nosotros vamos a vivir como queramos. Y eso no es en ningún momento lo que el apóstol Pablo está diciendo. Bien, poniéndonos en contexto, queridos hermanos, el capítulo 4 inició hablándonos, o más bien dándonos una ilustración y una aplicación que compara a un niño con un esclavo. Ese es nuestro contexto que estudiamos la semana pasada. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo o hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Ven? Eso es lo que el apóstol Pablo comenzó hablando después de haber dado argumento tras argumento con relación a nuestra justificación por la fe sola. Entonces, el apóstol Pablo ahora nos dice que nosotros éramos como niños en otro tiempo, esclavizados a los rudimentos de este mundo, hasta que el Padre diera el visto bueno de que era el tiempo ya para que se nos llamase para heredar la promesa. Esto es en Cristo. Recordamos eso que la semana pasada vimos. Dijimos que fuimos libertados de la esclavitud. Somos libres ya, hermanos. Ya no estamos bajo esclavitud. Somos libres. Cristo nos libertó. Eso es lo que el texto dice. Así también dice el texto, versículo 4, perdón. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Pueden ver eso tan claro como está en nuestro texto? Entonces dijimos que fuimos libertados de la esclavitud y que vinimos a ser herederos de la promesa en Cristo. No olviden que es en Cristo. Fuera de Cristo todos los beneficios no estarán. Pero en Cristo todos los beneficios que Él ganó en la cruz del Calvario han sido puestos a nuestra cuenta. Son para nosotros, para la iglesia, para sus ovejas. Somos herederos. Y Pablo concluyó en el verso 7 diciendo esto. Así que, bien, eso es lo que concluye. De esta manera, o por lo tanto, ya que no somos esclavos, dice Pablo, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Pueden observar eso con claridad? Entonces, Pablo nos deja con esa conclusión de su argumento en cuanto a que venimos a ser hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. En Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios. Es por medio de Él, porque Él es el linaje de Abraham. En Él se cumplió la promesa dada a Abraham. Y en nuestro texto que vamos a estudiar hoy, Dios mediante, Pablo hace tres preguntas a los Gálatas. La primera pregunta se encuentra en el versículo número 9, donde el apóstol Pablo les hace esta pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La siguiente pregunta se encuentra en el versículo 15 y Pablo dice así: ¿dónde pues está esa satisfacción
que experimentabais. Ahora, la tercera pregunta se encuentra en el versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Esas tres preguntas que Pablo está elaborando ahí, él las está elaborando o surgen de que el apóstol afirma lo que afirma con respecto a los Gálatas antes de ser torcidos o confundidos o hechizados, como él les habló en otro texto. Antes de que ellos fueran confundidos y puestos sus ojos en la ley para creer que por medio de guardar los preceptos y estatutos de la ley van a ser salvos. Mucho antes de eso, ahora Pablo pregunta, han sido libres, son hijos, ya no están de esclavos. Entonces, ¿cómo es que de nuevo ustedes se quieren volver a esclavizar? Nadie los está esclavizando. Dios no lo ha hecho en ninguna manera. ¿Cómo es que ustedes quieren hacerlo? Son ustedes mismos los que quieren volver a esos preceptos que, como ya lo hemos visto, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo es que ustedes de nuevo van a hacer esto? Y luego en la siguiente pregunta es con relación a cómo ellos recibieron el evangelio y al apóstol Pablo. Por eso él les pregunta, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentaron al principio? ¿Cómo es que ustedes se quieren volver a esclavizar? ¿Dónde quedó ese amor con el cual ustedes recibieron y con la gratitud que ustedes abrieron su corazón para recibir el evangelio, el cual ahora están negando? Eso es lo que Pablo les pregunta allí. Y luego en la última pregunta, él les dice, ¿me ven como enemigo de ustedes porque les estoy diciendo la verdad? Eso es lo que pregunta Pablo. Porque él, en todo lo que él ha expuesto, desde definir el evangelio, desde defender su ministerio y argumentar la salvación solo por la fe, Pablo no ha hecho otra cosa más que hablarles con la verdad. Verdad que ellos al parecer se han mostrado reacios a ella. Y por eso Pablo les dice, ¿soy su enemigo yo por eso? ¿Me ven como su enemigo, como su adversario? Ustedes que les he predicado a Cristo tan claramente que posiblemente ustedes casi lo vieron crucificado. Si por poco me faltó metérselo por los ojos, dice Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes se han desviado así? Por eso en el versículo 20, él dice, él trata de pensar, quisiera cambiar de tono, pero en verdad era imposible, hermanos. Ante el error no se puede vacilar en lo que debemos decir. La verdad duele, hermanos, aun cuando se suaviza con palabras, pero la verdad siempre duele más cuando hay corazones necios. Entonces Pablo está preguntando estas cosas. Y los llevé a esas preguntas, hermanos, para que de alguna manera podamos comprender qué hace o cuál es el problema con el legalismo. El legalismo, en primer lugar, hermanos, nos lleva a la esclavitud, nos vuelve a esclavizar. Y es lo que Pablo presenta en los versículos 8 al 11. Y él dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice Pablo, lean conmigo, por favor, versículo 8 de este capítulo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y ahí es la pregunta, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ven? Lo que Pablo está diciendo y lo que podemos comprender de este texto es que los hermanos de Galacia estaban volviéndose a esclavizar, y todo esto por el legalismo. El legalismo, hermano querido, nos puede conducir a la esclavitud.
Porque hay personas que por implementar esas normas viven esclavizados y sienten que el cristianismo es una camisa de fuerza o una cárcel sin libertad de condición, porque ellos creen que de esa manera van a agradar a Dios, porque piensan que de esa forma Dios los está viendo y se agrada mucho más de ellos, o que ellos tienen un lugar más privilegiado delante de Dios por ser como son o por la vida como viven. Eso era lo mismo que creían los escribas y fariseos cuando Cristo vino. Ellos creían que por diezmar la menta, el eneldo y aún el comino, ellos eran mucho mejor que todos los demás hombres, porque ayunaban 2 veces a la semana, porque daban diezmo de todo y no eran malvados según ellos a su parecer. Mas la pesa delante de ellos, es decir, la pesa de Dios, fue en contra de ellos, no a favor, porque estaban buscando ganarse su salvación por su propia arrogancia y por medio de los rudimentos que la palabra de Dios dice, de los cuales ya el Señor nos ha libertado. Por eso Pablo está hablando de esta manera aquí, hermanos. El legalismo nos puede llevar a la esclavitud, dice Pablo. Y es lo que está pasando con ustedes, Gálatas. Ustedes se están volviendo a esclavizar porque el legalismo los está conduciendo a eso. El legalismo conduce a las personas a esclavizarse a sí mismas. Es por eso que en algún momento Pablo en Colosenses 2:20 dice, no gustes, no toques, ni siquiera toques. Leamos ese texto, hermanos, en Colosenses, allí adelante de nuestro texto. 2:20. Vean lo que pasa, hermanos, con el legalismo. Colosenses 2:20, ¿lo encontraron? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Vean la pregunta que hace Pablo ahora a los colosenses. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿Ven? El legalismo lleva a la gente a esclavizarse a sí mismo, a creer, hermanos, que el cristianismo es una religión que prohíbe absolutamente todo. Y por eso vemos personas que viven amargadas, estresadas, no disfrutan el ser cristianos. No estamos hablando de libertinaje, pero sí estamos hablando de esa forma de pensar, de que porque somos cristianos no debemos hacer absolutamente nada, no hablarle a los impíos, no comer con ellos, no estar cerca de ellos, ni siquiera ver televisión o ir a la playa. Cada uno, hermano, con conciencia limpia debe observar los principios bíblicos y tomar decisiones no antojadizas, sino de acuerdo a la palabra de Dios, pero con la mente en nuestra libertad cristiana que tenemos. Cuidado, hermanos. El legalismo nos puede llevar a esclavizarnos. La esclavitud nos lleva a la idolatría. Eso es lo que dice Pablo. Vean lo que dice el texto. Ciertamente en otro tiempo no conocían a Dios ustedes. Eso es lo que Pablo les dice. Al Dios verdadero no lo conocían. Por supuesto, los gálatas eran idólatras. Servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Ven lo que dice el texto? Y eso es lo que Pablo dice. Ciertamente en otro tiempo, lo que refiere es que antes de conocer la verdad del evangelio, antes que Cristo fuese presentado ante sus ojos, antes de que ellos se arrepintieran de su pecado, ellos servían a otras deidades que no son dioses, aclara el texto. No lo son. Pueda que el ser humano se rinda a ellas, pueda que el ser humano las adore y pueda que las tenga en alta estima, pero no son dioses. No son dioses, dice la palabra de Dios, aquellos que son hechos con las manos, porque el único Dios verdadero no tiene necesidad de que le hagan una estatua. Él es Dios y hace todo lo que quiere, como Él quiere y de la forma en que Él quiere, pero Él prohibió rotundamente que no se representaría con estatuas. Por eso es que los Gálatas les dice Pablo, ustedes servían en otro tiempo, ustedes eran idólatras en otro tiempo. Por naturaleza ustedes servían a esos que no son dioses. Pero ahora, dice Pablo,
Mas ahora ustedes conocen a Dios, al Dios verdadero. En otro tiempo éramos idólatras, hermanos, dice Pablo. Éramos idólatras. Idolatrábamos la ley. Y es lo que ellos estaban haciendo. Pablo era un verdadero idólatra de la ley. Hermanos, si la idolatría es algo que no solo se da en las cosas como imágenes u objetos inanimados, sino que podemos en algún momento estar idolatrándonos a nosotros mismos. Y es lo que los Gálatas también estaban llegando a pensar. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice: ustedes son idólatras porque creen que ustedes mismos pueden salvarse. Confían en ustedes más que en la gracia que Dios ha derramado, y eso los conduce a la esclavitud de la idolatría. Y eso es lo que están haciendo estos hermanos, queridos hermanos aquí. Hermanos de Iglesia Bíblica, solo por gracia, nosotros podemos decir: nosotros no somos idólatras en ninguna manera. No tenemos imágenes, excepto la cruz aquí atrás, pero no tenemos a nadie ahí colgado. Nosotros podemos decir: pasamos ese examen de idolatría. Nosotros no somos idólatras. He ahí el detalle. He ahí el problema. Somos idólatras. Como dijo Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Si usted no adora imágenes, pues está adorando a sí mismo. Puede adorar a su esposa, a sus hijos, las cosas que tiene, todo aquello que envanece la gloria de Dios y que desvía nuestra atención del Dios verdadero es idolatría, hermanos. Todo, incluyéndonos nosotros, nuestro gusto, nuestros antojos, nuestras decisiones. Todo eso es idolatría. Pero en Cristo, hermanos, tenemos el conocimiento del Dios verdadero. Él es la imagen del Dios invisible revelada a nosotros. A Dios nadie lo vio jamás, dice el Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto, pero el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer, dice en las Sagradas Escrituras. En Cristo tenemos el conocimiento del Dios verdadero, mis hermanos. En Cristo somos nosotros, o tenemos nosotros, el conocimiento del Dios verdadero. Por eso dice aquí: ahora ustedes conocen a Dios, pero aún mejor, dice Pablo, porque está bien que conozcamos a Dios. Y ese conocimiento, esa palabra ahí, hermanos, es mucho más que solo tener una idea de quién es Él, un pensamiento académico de Él. Hay personas que estudian teología, pero solo su mente está llena de argumentos y principios y cosas teológicas, pero su corazón está completamente vacío. Y era lo que sucedía con los escribas y fariseos. Ellos tenían la cabeza llena de la palabra de Dios, pero sus corazones estaban vacíos. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No me aman como deben amarme, no me adoran como deben adorarme, no me respetan como Dios, ni siquiera me ven como su Padre. Eso es lo que demanda Dios, hermanos. Pero nosotros en Cristo ahora tenemos el conocimiento del Dios verdadero. Conocemos a Dios ahora, no de la manera en que antes pensábamos o que la mayoría de personas piensa acerca de Dios, porque no se trata de a nuestra manera de pensar, se trata cómo Dios quiere que lo conozcamos. Porque la gente quiere llegar a Dios por sus medios y los Gálatas lo están haciendo. Los Gálatas quieren llegar por medio de la ley a agradar a Dios y a conocer a Dios. Y claro, la ley es nuestro ayo. Ella nos enseña el carácter de Dios. Ella nos enseña cómo es Dios de perfecto. Y también nos enseña cuán imperfectos somos nosotros. Pero lo mejor que está en este texto, hermanos, no es tan solo que nosotros conozcamos a Dios, sino lo mejor es esto: Dios nos conoce a nosotros. Eso es mucho mejor, hermanos. Ser conocido por Dios es mucho mejor que tener una idea de Dios o conocer a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en eso debe alabarse el hombre, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia a quien yo quiero.
Hermanos, eso es bueno, eso es maravilloso, tener el conocimiento de Dios, porque cuando rechazamos el conocimiento de Dios, Dios también nos va a desechar a nosotros. Pero lo mejor de esto está aquí. Dios nos conoce. Por eso dice el texto. Mas ahora conociendo a Dios, o mejor aún podría decir el texto, siendo conocidos por Dios. Somos conocidos por Dios. Recuerden la advertencia dada en las Sagradas Escrituras cuando el Señor Jesucristo dijo: nunca os conocí. Pero las personas podrán decir y argumentar: pero Señor, yo profetizaba en tu nombre. Señor, pero si yo asistía a todos los cultos. Señor, pero si yo servía, yo disponía mi tiempo para hacer las cosas para ti. Yo nunca te conocí, dirá el Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 21 vemos eso. Que el apóstol, perdón, que Mateo argumentó, donde el Señor Jesucristo dijo esas palabras que deben llevarnos a pensar, queridos hermanos, y que llevan a pensar a estos creyentes de Galacia también. Lo mejor no es tanto que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca y estemos delante de Él completamente limpios. Pero ¿cómo se logra eso? Dice Pablo: por medio de Jesucristo. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos presenta justificados delante del Padre. Y por eso cuando estemos en el tribunal de Cristo no tendremos de qué avergonzarnos, porque habremos nosotros de presentarnos delante de Él en el nombre de Cristo su Hijo, que ha limpiado toda maldad y todo pecado de nosotros para siempre. Esto es hermoso, hermanos, ser conocido por el Señor. Por eso Pablo pregunta, y esa pregunta, hermanos, si ya somos conocidos por Dios y conocemos a Dios, ya me puedo imaginar a Pablo, hermanos. Hermanos, si ya Dios los conoce a ustedes y ustedes conocen a Dios, díganme, por favor, ¿cómo es entonces que ustedes se quieren volver a esclavizar? No lo comprendo de ustedes. Me sorprende ese pensamiento que ustedes ahora tienen, simplemente porque los judaizantes les han metido en la cabeza que ustedes no pueden agradar a Dios sino solo por la ley. Es en Cristo que agradamos a Dios, porque su vida agradó a los ojos de Dios. Él mismo lo replicó, ¿recuerdan? Cuando él fue bautizado y en su transfiguración: este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Hermanos, en él se ha complacido nuestro Padre y aceptó como perfecta y suficiente su muerte en sustitución por nosotros. Por eso Pablo está tan horrorizado, hermanos, escandalizado, preocupado, angustiado, y todo lo que tenga que ver con la preocupación pastoral de un corazón que sabe entender que el rebaño le pertenece al Señor. Por eso Pablo dice: no lo entiendo, queridos Gálatas, ¿cómo es que ustedes se quieren volver otra vez? Esto quiere decir, ustedes ya eran esclavos, pero fueron libertados. ¿Cómo es que se quieren regresar a la misma esclavitud? Esto es como a un preso, por ejemplo, que le digan: está libre, puede irse a su casa, y se va a su casa y se da cuenta que no le gusta y regresa a la celda. ¿Me pueden meter de vuelta? Así están haciendo los Gálatas, hermanos, tan literal como eso, como una persona que ha sido libertada y quiere regresar a su prisión. Ustedes, dice Pablo, fueron libertados. ¿Cómo es que ahora se quieren volver a esos débiles y pobres rudimentos? Vea cómo los llama Pablo: débiles y pobres. Débiles porque en verdad, hermanos, no podíamos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Y pobres porque en verdad, hermanos, nadie podía alcanzarlos. Son lineamientos que Dios estableció y son perfectos, sí, pero esas cosas no nos hacen perfectos delante de Dios. ¿Y ustedes se quieren volver a esclavizar a eso? Dice Pablo. Un comentarista llamado Wiersbe dice que una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual cuando en realidad lleva al creyente a una segunda infancia.
de la experiencia cristiana. ¿Recuerdan que nosotros éramos niños? Es como cuando el padre le dijo al niño, ya eres adulto. No, es que yo sigo siendo un niño. Yo no quiero esas cosas. No las quiero. Y regreso a mi mente del niño. Y eso es lo que Pablo ahora presenta y lo que Wisby aquí presenta. John Stott dice, si éramos esclavos y ahora somos hijos, si no conocíamos a Dios, pero ahora le conocemos y somos conocidos por Él, ¿cómo podemos volvernos a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de quienes Jesucristo te ha rescatado? Fin de la cita. ¿Cómo es posible, hermanos, que vayamos otra vez a estar sometidos a ese legalismo? Porque el legalismo, hermano, nos lleva a dar más importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, guardan los días, guardan los meses, los tiempos, los años, hacen todo eso, guardan las fiestas, se quieren circuncidar, quieren guardar el sábado, quieren hacer un montón de cosas. Y dice Pablo, eso es esclavizarse de nuevo. Y eso es lo que hace el legalismo. Nos lleva a dar más importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios. Les lleva a las iglesias a someterse más a sus estatutos o normativas internas de la iglesia, y aun cuando éstas son fuera de la palabra de Dios, ellos piensan o dan más prioridad a esos estatutos que a la misma palabra de Dios, hermanos. Se cegan, se cierran y arrogantemente piensan que ellos son más sabios que la palabra de Dios. Y esto no es tan distinto a lo que sucedió en los siglos XVI y anteriores, cuando la iglesia tradicional, hermanos, cerró por completo la posibilidad a la gente de poder tener acceso a la palabra de Dios. Y gracias a eso, toda la gente ignoraba lo que Dios establecía como norma. Era tan fácil y es fácil quitarle la palabra de Dios a ellos y poder nosotros llevar esa tradición, a elevarla al punto de que esa tradición sea igual o mayor que la palabra de Dios. Y eso hizo la Iglesia Católica Romana, hermanos, llevar a la tradición a tal punto de ponerla al mismo nivel que la palabra de Dios. Así que tanto la tradición como la palabra de Dios son válidas y tienen la autoridad sobre la iglesia. Mas los reformadores dijeron, en ninguna manera, solo la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre la iglesia. Punto. No hay tradición, hermanos. Y créanme, en muchas iglesias hoy dan más importancia a sus tradiciones que a la palabra de Dios. A lo que ellos entienden, a lo que en verdad la palabra de Dios enseña. Así que nosotros, hermanos amados, esta noche debemos comprender que el legalismo no nos va a conducir a otra cosa más que a apartarnos de la palabra de Dios, a separarnos. Por eso Pablo dice, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años, todo relacionado a la ley, las fiestas y cosas que hacían, festividades y reglamentos. Entonces ellos estaban haciendo eso. Y los falsos maestros exigían una rigurosa observancia de los días, de los meses, de los tiempos y de los años. Exigían esa rigurosa observancia, esas cosas para ser salvos. Pero ante tal alejamiento de la palabra de Dios, pareciera que el trabajo hecho por el apóstol Pablo fue en vano. Por eso él dice, me temo. Y estas palabras, hermanos, Pablo no las está diciendo con un corazón feliz o tranquilo. No, él está afligido. Y él dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En verdad es lo que pienso al ver
cómo es que ustedes se están comportando, Gálatas, al ver cómo ustedes están queriendo volverse a esclavizar, me temo que en verdad mi trabajo con ustedes fue en vano, fue inútil y es para nada ha servido, no funcionó, no hay nada que pueda yo decir, me alegro de ustedes, me gozo de ustedes, es más, ustedes parecen tontos, dice Pablo en su carta, ustedes están queriendo volver a esclavizar y no hay otra palabra más que pueda decirles, la más suave que puedo decirles, dice Pablo, es que ustedes se han vuelto tontos. La verdad, la palabra traducida es idiota. Pero hermanos, Pablo está sumamente conmocionado. Él está completamente preocupado por estos hermanos. Y eso es lo que ve Pablo. Y créanme, todo pastor, hermanos, bien intencionado, que lucha, que trabaja duro para dar en cada exposición de la palabra lo mejor que puede y, y llega a frustrarse, hermanos, o a creer que lo que ha enseñado todo este tiempo ha sido en oídos sordos, o ha llegado a oídos sordos y conciencias endurecidas. Vuelvo a repetir esto. Todo pastor bien intencionado que lucha y trabaja duro para dar en cada exposición lo mejor que puede, llega a frustrarse o a creer que lo que ha enseñado ha llegado a oídos sordos y conciencias endurecidas. Llega el momento, hermanos, en que uno se pregunta, ¿habré trabajado en vano todo este tiempo? Últimamente, a manera de anécdota, hermanos, me he dado cuenta que no es así. Que el trabajo que hemos hecho durante estos años, que han sido pocos, son 4 nada más, y enseñando cada día conforme a lo que Dios quiere que enseñemos, sin desviarnos, sin vacilar en lo que debemos decir y sin reservar ningún texto, porque algún texto pueda dañar. Nosotros hemos predicado fielmente la palabra de Dios día tras día, domingo tras domingo, jueves tras jueves, o en otro tiempo que era miércoles, siempre predicando la palabra de Dios, siempre enfocando a Cristo como el Señor de la iglesia y siempre presentando la palabra de Dios como la máxima autoridad. Y en estos últimos días me he dado cuenta que vale la pena. Que vale la pena, hermanos. He escuchado de algunos de ustedes testimonios que no me han contado a mí, sino a otras personas, de que ustedes saben defender claramente su fe y poner a flote la mentira y el error. Y eso me da satisfacción a mi corazón, porque no hay otra cosa por la cual trabaje más duro que para ver a Cristo formado en ustedes, queridos hermanos, y que sus vidas sean agradables delante de Dios. Mi corazón estaría triste y podría decir como Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como pueden ver, en estos versículos, Pablo nos ha dado una clara exhortación a no volver a esclavizarnos, hermanos, a no volver a esos rudimentos débiles y pobres, para no volver otra vez a sentirnos como niños, sino que podamos nosotros, con conocimiento de la palabra de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Muchos de los creyentes en nuestro tiempo, hermanos, solamente repiten lo que otras personas les dicen y creen que esa es la verdad. El otro día estuve platicando con un joven y le hablé acerca de la Reforma Protestante y él me preguntó, ¿qué es eso? Y me dio gran sentimiento debido a que es hijo de pastor y no conoce la Reforma, no conoce lo que sucedió en el siglo XVI, no sabe ni siquiera quién es Martín Lutero o por qué la iglesia debe celebrar la Reforma Protestante. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de iglesias cierran sus ojos y sus oídos a la historia. Piensan que lo que ya pasó no tiene relevancia en nuestro tiempo y que no significa nada y que no sirve para nada. Si así fuera, hermanos, toda la Biblia no sirve para nada, porque es mucho más antigua que la Reforma Protestante.
Pero es nosotros, hermanos, pensando de esa manera, que solo estamos demostrando nuestra arrogancia y creer que ya lo sabemos todo. Y créanme, hermanos, nosotros no lo sabemos todo. Yo no lo pretendo. Yo no lo puedo todo. Y usted tampoco. Y no importa qué grado académico haya alcanzado en cuanto al estudio teológico bíblico. No importa, hermano. Nadie podrá llegar tan profundo en la palabra de Dios que pueda decir, ya no hay nada que sacar de la Biblia. La Biblia es el manantial que nunca se seca. La palabra de Dios, hermanos, es un pozo que nunca deja de dar agua. Está lleno, es infinito, profundo. No llegaremos al fin del conocimiento bíblico. Yo les animo, hermanos, a que seamos nosotros estudiosos de la palabra. No piensen que solo los pastores están llamados a estudiar la palabra de Dios o a leerla. No solo los pastores pueden ir a un instituto bíblico o a un seminario, también ustedes deberían hacerlo, estudiar. Hoy es tan fácil hacerlo. Cuidado, porque no todos los institutos son buenos o bíblicos. Pero la gran mayoría, hermanos, no lo hace porque piensan, yo no me sirve para nada, porque creen que ya lo saben todo. Pero lo único que hacen es decir lo que el pastor dice, eso es la verdad. Y no es así, hermanos. Me refiero a que no es esa actitud la que debemos tomar. Pueda que yo les esté diciendo la verdad, hermano. Y créanme que procuro que así sea. Pero allá afuera hay lobos, hermanos, rapaces que no los perdonarán. Y los van a engatusar y los hechizarán y les dirán, no, de esa manera como les están predicando ahí es mentira. Ese hombre se ha desviado, se ha apartado de la verdad. No, es que en esa iglesia solo quieren sus diezmos. ¿Es eso en verdad, hermanos? Yo ni siquiera les digo que es obligatorio y no lo es. Es voluntario. Es el corazón generoso el que da. Nunca aquí nada es obligatorio. Aún servir, hermanos, en un privilegio es voluntario. Porque de qué me sirve estarlos obligando si no lo van a hacer bien. Y aún de buena gana no lo hacemos bien, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Aún de buena gana todavía dejamos algunas cositas. Pero de eso Dios se glorifica, hermanos. Que en nuestra debilidad le queremos servir. Pero hay muchas personas malintencionadas que pueden decirles a ustedes que lo que yo les enseño aquí es falsedad. O que yo me torcí. Tal vez el tobillo el otro día, pero no de la palabra de Dios, hermanos. Hoy veo con más claridad la verdad del Evangelio y debemos vivir de acuerdo a esa claridad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, lastimosamente no logramos cubrir todo este texto, porque es tanto, es tan rico lo que hay aquí. Y como digo siempre, no tenemos prisa, hermano. No tenemos prisa. Vamos a ir con calma y vamos a dejar esto aquí. Pero yo no quiero decir como Pablo está diciendo aquí. No es que él está asegurando, sino que él está presuponiendo. Y él dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, yo nunca quiero pensar que mi trabajo aquí con ustedes ha sido en vano. Quiero pensar cada día que mi trabajo aquí está surtiendo efecto. No para gloria mía, sino para gloria de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Oh, gracias, Dios, por tu bendita palabra, por tu infinita misericordia, por tu gracia derramada en la cruz, por tu amor que nos constriñe cada día y que nos empuja a predicar el Evangelio, la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder tener corazones dóciles, que amemos tu palabra y que nos deleitemos en ella y que la obedezcamos. Ayúdanos, por favor, como iglesia, a ver a Cristo tan precioso como es y como tú lo ves, Padre Celestial. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Guíanos hacia Cristo. Muéstranos a Cristo, oh Espíritu Santo.
bendice a tu iglesia. Pon deseos en nuestros corazones por tu palabra, por vivirla, practicarla, por atesorarla y practicar aquello, Señor, que traerá gloria a ti. Es nuestra satisfacción. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por permitirnos, Dios, pertenecer a una iglesia que se preocupa por la enseñanza bíblica, teológica, centrada en Cristo, centrada en la verdad y en tu santa palabra. Ayúdanos, Dios, a que eso nunca se acabe, a que eso no pase de moda, sino que sea tan maravilloso y tan sorprendente y tan gloriosa como siempre y tan fresca como debe ser, Señor. Que nos asombre tu palabra, Señor, cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén.